En primer lugar, gracias por haberme invitado a participar. Y desde aquel momento que me dijeron, empecé a pensar a ver de qué les podía hablar. El código procesal lo conocemos, entonces fui avanzando y ahí dije, voy a hacer unos breves comentarios respecto de algo que tiene que ver con este código procesal, pero que no está en el código procesal. Y ahí se me ocurrió, en el caso mío, me toca hablar de la etapa de juicio y especialmente de lo que es la justicia correccional a la que yo formo parte. Entonces se me ocurrió armar como una línea de tiempo que están viendo, en la cual ver durante estos 20 años cómo ha influido las distintas reformas al código procesal y algunas otras en lo que es nuestro fuero. Y empezar con algo que no se ve. La frase que dice ahí, dice, la justicia correccional no tiene trabajo. Entonces, lo que pensé es, esta frase se suele escuchar, entonces digo, bueno, hagamos un pantallazo. Acá dice realidad o mito. Bueno, vamos a ver un poco con estos datos que podemos aportar, a ver para cuál de los dos lados nos vamos a ir y ver en todo este tiempo cómo ha avanzado. Por ejemplo, en el año 98, año en que empezó el código, el artículo 24, que era el que nos daba la competencia, dice que nosotros somos competentes para las penas que no son privativas de la libertad, las penas privativas de la libertad hasta 3 años de prisión y también en faltas y contravenciones. Agarré un código de aquella época y sin ir a las leyes especiales me di cuenta que teníamos de un total de 244 artículos de la parte especial del código, 87 conductas delictivas eran de competencia correccional, un 35-36% del código. Hacia el año 2004, fue una de las grandes reformas que tuvo, por lo menos en lo que hace al fuero nuestro, se amplió la competencia. Entonces ya ahí no teníamos más respecto de las penas privativas de libertad hasta los 3 años de prisión, sino pasamos a tener 6 años de prisión. En un código de esa época también pude ver que de 259 artículos ya eran 164 las conductas delictivas y pasamos a tener casi el 62% del código. En el año 2005 también se dio fuera del Código Procesal, pero otra ley, que fue la que la legislatura de la provincia aceptó, la ley de drogas. Ya no era más de la parte federal, sino que pasó a la justicia ordinaria. Algunas conductas fueron para los tribunales en lo criminal y otras para la justicia correccional. En el 2012 también hubo otra modificación, que fue por ya no una ley, sino una resolución de la Suprema Corte, la 1235 de agosto, la cual dispuso que, como se había también reformado el código en lo que hace hasta dónde llegábamos a nosotros con el procedimiento, que era hasta dictado la sentencia firme, se incorporó que también se hacía el cómputo de vencimiento de pena en la justicia correccional, entonces también incorporó por resolución que todo lo que tenía que ver con las suspensiones de juicio a prueba ya no terminaba más el trámite en la justicia correccional y pasaba a ejecución, sino que también el control de esa probation estaba a cargo de los tribunales que las habían concedido. Todo esto hizo que se incrementara la tarea en todo lo que es la faz penal. Pero, como ven ahí abajo, también nosotros tenemos la faz contravencional, en la cual también se dio un incremento. Si bien reconozco que en la actualidad está mermando el ingreso de causas contravencionales, y más que contravencionales provinciales, diría que prácticamente no entran. Pero sí de apelaciones de resoluciones administrativas, que si bien no es una gran cantidad, la gama de cosas que pueden llegar a caer, de todo, desde planos de obra, de fines de obra, final de obra de casas,
hasta órdenes de allanamiento del Ministerio de Trabajo para los geriátricos y empresas, a apelaciones administrativas y demás. Entonces, la evolución se ha dado, bueno, no se ve en el gráfico, pero ha cambiado un poco la magnitud de causas que han entrado. Así fue como que pedí a la Suprema Corte cuáles son las estadísticas, y me mandaron todo lo que son las estadísticas de estos últimos 20 años de este código. No salen los números. Pero bueno, por ejemplo, en el año 1998-1999 ingresaban causas elevadas a juicio para la provincia de Buenos Aires, 4.140 en toda la provincia. Y en lo que es San Isidro, 393 causas. Correccionales estoy hablando. Si vamos avanzando, en el año 2004 les había dicho que fue la reforma. Entonces, en el año 2005, que es el primer año que tomamos, con la competencia de 6 años, pasaron a ser 19.777 causas en toda la provincia y 2.149 para San Isidro. Y así fuimos avanzando, salvo en el 2006 que bajó, como ven ahí, y en el año 2007 es de 24.723 causas elevadas a juicio y 1.916 causas para San Isidro, que si totalizamos con todo, con las contravenciones, las apelaciones municipales y demás, la Corte informó que eran 32.744 causas a nivel provincial y 2.091 para San Isidro. Esto hizo un incremento, esta salió, que desde el 1998 al 2017 ha aumentado el nivel provincial, el ingreso de causas en la justicia correccional de 597% y un 487 para San Isidro. Lo que les comentaba de la suspensión de juicio a prueba también hace que se mantenga hacia adelante el trámite de las causas, ya no se van a otros juzgados, sino que quedan en este juzgados, y ahí tenemos cuántas causas hay en lo que es la provincia en un año y en San Isidro. Otra de las cosas que ayer se hablaba en la etapa de ejecución de los detenidos, para nosotros, bueno, también han aumentado el tema de los detenidos, no en las proporciones de los juzgados de ejecución y quizás tampoco de los juzgados de garantías, porque son los primeros que reciben los detenidos, pero por ejemplo lo que era para nosotros 1, 2 o 3 detenidos por mes en el año 98 y no todos los meses, pasamos ahora a unos entre 20 y 25 detenidos por mes por juzgado. En cuanto al procedimiento de flagrancia, también la elevación a juicio es bastante. De 1.240 causas iniciadas se elevaron 964. Y en realidad volvemos a la pregunta que era la primera, de la realidad o mito. El fin de esto no es decir, cuánto trabajamos o qué trabajamos tenemos, o tampoco, a ver, no pierdo un minuto en ver si se dice si trabajamos o no trabajamos. Pero ¿por qué me resultó importante esto? Porque por esta realidad, en el año 98, la verdad que el trabajo que teníamos era bastante poco. Ha ido mutando a través del tiempo con todos estos datos que yo les he compartido. Y esta frase se ha mantenido. Entonces, que para mí ya no es una realidad, sino que es un mito. ¿Y en qué nos influye este mito? Bueno, nos influye en que no, por ejemplo, tenemos un juzgado que está hace 3 años y medio vacante. En 3 oportunidades, no me van a dejar mentir, hemos pedido un magistrado suplente. Y sinceramente, quizás por este mito, la respuesta de la Corte fue: la justicia correccional no es prioritaria.
Entonces, el objetivo de estos comentarios, esta charla, es que esta realidad, que era que teníamos poco trabajo, se ha ido incrementando de tal manera que ya no es lo que era antes, y por mantenerse en esta situación de que no somos prioritarios y además no podemos conseguir bastantes cosas que hacen a lo que es la buena administración de justicia y para lo que nosotros estamos. Entonces, uno de los objetivos era compartirles esto, que es nuestra tarea diaria, para que tratar de desmistificar este mito que hoy tenemos y poder conseguir ya sea las herramientas, los operadores, para poder brindar una buena administración de justicia, que es para lo que nosotros creemos que estamos. Gracias. Doctor Dean, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y como corresponde en estos casos, agradecer a Fundejus, al Colegio de Magistrados de San Isidro, al Colegio de Abogados de San Isidro, por el error que cometieron en invitarme. Yo pensé que iba a hablar tercero, con lo cual lo iba a solucionar fácil como hago en el tribunal, adhiriendo a los 2 votos que me precedieron. Me tocó segundo, así que algo más vamos a tener que decir, más allá que adhiero al voto de mi colega propinante. Estas jornadas se realizan en conmemoración a los 20 años del sistema acusatorio, así se anunció, en la provincia de Buenos Aires, del nuevo código. Y entonces yo me gustaría empezar elogiando en alguna medida el código que allá por 1998 se supo conseguir, porque efectivamente es un código que superó el viejo sistema inquisitivo, o por lo menos en sus grandes aspectos, y esa fue su finalidad, siguiendo de esta manera un proceso que en Latinoamérica se llevó a cabo o empezó a partir de la década del 80 del siglo pasado, que era ir superando precisamente estos modelos de enjuiciamiento inquisitivo por la instauración de un sistema acusatorio, adversarial, público, oral, etc. Y esto se hizo en el marco de una realidad como la de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia, pero que tiene el tamaño, la población y la complejidad y la diversidad de muchos de los países de la región. Por lo pronto es en tamaño más grande que Uruguay, la población obviamente es más grande que la de Uruguay, es una población cercana a la que tiene Chile, el tamaño es más o menos como el de Bolivia. O sea, la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras jurisdicciones, no solamente es una jurisdicción amplia, sino que también muy variada. Los 19 departamentos judiciales tienen realidades muy distintas. En el conurbano tenemos una realidad. Dentro del conurbano, San Isidro seguramente tiene una realidad diferente a la que podemos tener en La Matanza. Pero también a su vez nosotros como departamentos del conurbano tenemos realidades distintas a Bahía Blanca, a Azul, a Junín, donde existe otro tipo de problemáticas. Bueno, a pesar de toda esta complejidad, el Código del 98 logró imponerse y logró desarrollarse de forma más o menos coherente, y eso es algo que me parece que a 20 años tenemos que reivindicar y observar con beneplácito, elogiar. Ahora, a mí me gustaría realizar algunas observaciones que por supuesto son opinables y pueden compartirse o no, pero la idea por ahí es disparar estos temas. En primer lugar, que se instauró un sistema acusatorio, pero no es un sistema acusatorio puro. Por lo pronto no es un código de los denominados acusatorios de última generación, de tercera o de cuarta generación. Es un código obviamente acusatorio porque la actividad investigativa y está en manos del fiscal, que es el que tiene la carga de procesar los casos y de formular las acusaciones, y el juez recupera, en cierto sentido, su carácter de tercero imparcial, llamado a resolver los conflictos. Sin embargo, cuando uno lee el código y lo intenta analizar en forma más o menos sistemática, lo que no es fácil porque el código ha tenido... Yo la última vez que hice este conteo, que fue hace un par de años, con lo cual quedó desactualizado, tenía más de 15 reformas. Con lo cual, reformas que muchas veces obedecieron a circunstancias coyunturales y que fueron modificando algún u otro articulado del código, y por ahí después era difícil engarzarlo con el resto de la sistemática. El habeas corpus, por ejemplo.
Cuando se modifica el Instituto de Habeas Corpus es como que empieza a entrar en conflicto, empieza a regular cuestiones que eran propias del recurso de apelación, la idea era que no se cristalice la prisión preventiva. Pero es decir, estas más de 15 reformas que sufrió el Código complican por lo menos la misión de entenderlo en forma sistemática. Pero si vamos más allá de estas reformas, por ejemplo, cuando en el año 98 empezó a funcionar el Código, la idea cuál era, que acá un poco se mencionó, era que los casos se resuelvan en juicio. En juicio, y el modelo de juicio era el juicio oral. Y entonces se decía que la IPP, la investigación penal preparatoria, era una etapa informal, donde el fiscal tenía que llevar alguna suerte de legajo, donde hacer anotaciones. Sin embargo, cuando uno va a los fines de la IPP, que está en el mismo código, en la misma etapa, el 266, 260, por ahí, yo con los artículos soy muy malo, uno veía que los fines de la IPP era hasta comprobar la extensión del daño causado. Entonces, por un lado teníamos una IPP y un discurso en donde la investigación preliminar era una etapa meramente preparatoria para ver si hay un caso que resolver en el juicio, porque el paradigma era el juicio, y los fines que esa misma ley nos decía que tenía esa etapa en estas condiciones era comprobar hasta la extensión del daño causado. Con lo cual, lo mismo pasa con el llamado, se suprimió la declaración indagatoria, por supuesto, la declaración del acusado, el 308, pero se siguió regulando ese acto con todas las formalidades de la vieja declaración indagatoria. En los códigos modernos no existe el llamado a declaración indagatoria o el llamado al 308. Hay una etapa de intimación donde la persona acusada se le hace saber cuál es el hecho que se le impute y las pruebas, y si el acusado quiere, declara o no. Entonces, esta formalidad que rodea el acto era propia del viejo sistema. La prueba pericial, los peritos, la designación de peritos, también seguía todo un ritualismo, un formalismo propio de los sistemas anteriores. Ni que hablar de la recepción de la prueba testimonial, que se seguía realizando conforme en la declaración, obviamente bajo juramento de ley, pero con todas las formalidades. No eran estas anotaciones o esta libreta de apuntes que podía tener el fiscal para más o menos ayudarse a construir un caso. En juicio también se colaron resabios inquisitivos, que por supuesto pueden ser resueltos por vía de interpretación, pero que en cuanto a la letra fría de la ley pueden traer complicaciones. Por ejemplo, la detención en el marco del veredicto condenatorio del 371, que el Código no dice, es más, parece decir lo contrario, que puede ser impuesta de oficio por el tribunal, y no a pedido de parte, cuando no deja de ser una medida cautelar. Las preguntas aclaratorias que formulamos, vamos a hablar en primera persona el plural, los jueces en el juicio. Ustedes saben que la mejor definición de pregunta aclaratoria es toda aquella pregunta no aclaratoria que los jueces empezamos con la frase una pregunta aclaratoria. Claro, el problema no es que los jueces realicen preguntas aclaratorias. En Estados Unidos, inclusive en el marco de juicio por jurados, los jueces es cierto que hacen alguna que otra pregunta, pero ellos vienen de 200 años de un sistema acusatorio, no un 200 años de un sistema inquisitivo. Entonces, en la historia habrá habido 10 preguntas de los jueces. Y en todos los casos, las partes han impugnado esa pregunta como motivo de agravio en el recurso. Si nosotros eso lo permitimos alegremente en nuestro medio, donde venimos de 200 años de cultura inquisitiva, lo más probable es que hagamos 10 preguntas aclaratorias por testigo, no en la historia. Y esta situación, o esta observación, la otra que quiero realizar, es que este código se instaura con operadores del viejo sistema, que venían del código Joffre, que eso no es al contrario, es un código muy coherente y funcionaba en algunos casos muy bien, y en su momento fue un código de avanzada, pero tiene una lógica diferente. Yo me acuerdo, charlando con algún que otro juez de cámara que venía de las viejas cámaras, que no podía entender que cuando confirmaba, por ejemplo, la prisión preventiva, no le puede indicar al fiscal medidas probatorias. Decía, no se puede. ¿Pero cómo que no? Si yo siempre lo hice. Bueno, pero no. Entonces, más allá de la modificación de la ley, lo importante es que ese nuevo paradigma inquisitivo empieza a ser operado ¿por quién? Por operadores que venían, en muchos casos, del viejo sistema. Y los que, como en mi caso, ingresamos en el 98 del ámbito federal, en otro momento lloraré por el tema de la opción elegida y el sueldo,
Lo cierto es que veníamos del ámbito federal, y en el ámbito federal regía, y rige al día de hoy, un código que, bueno, también es acusatorio, pero, y perdona a los colegas del Foro Federal o Nacional, y hacen juicios orales, pero son juicios orales donde ingresa por lectura prueba testimonial, etc., y los jueces también preguntan. Entonces, claro, esta realidad hace que el código que tengamos y que supimos conseguir es un código que es cierto que es acusatorio, pero que no resolvió, y yo creo que están sin resolver, las tensiones propias que existen, a mi modesto modo de ver, desde los albores patrios. O sea, la Constitución Nacional tiene un claro paradigma en lo que es la administración de justicia, por lo menos en la administración de justicia penal. Yo creo que lo podemos extender a otras ramas. En 3 artículos, la Constitución, en el 24, en el 75 y en el 118, dice que los casos criminales se resuelven por jurados y que tiene que haber una ley de jurados. Yo, perdón por el chivo, soy miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, así que ya sabrán un poco mi idea sobre esto. Pero lo cierto es que el juicio por jurados no se puede concebir si no es en el sistema acusatorio. Si no es en un sistema oral, donde toda la prueba, hoy se hablaba recién en la presentación de la centralidad del juicio. Bueno, la centralidad del juicio, en el caso del juicio por jurados, queda claro. Evidencia que no se ventila adelante del jurado es evidencia que el jurado no conoce. Y entonces ahí sí no hay prueba que se incorpore por lectura. Yo no le puedo dar al jurado fotocopias del primer cuerpo y de la autopsia o de la pericia y que lo resuelvan. Toda esa evidencia tiene que ser introducida a través normalmente de un testigo en el marco de la audiencia oral y se tiene que oralizar. Entonces, este era el esquema constitucional. Cuando el artículo 24 de la Constitución manda al legislador nacional a instaurar la ley de jurados, le está mandando a respetar un paradigma que el legislador no fue fiel y no respetó. Y no respetó, me parece a mí, por tradiciones históricas. Nosotros, el juicio por jurados viene del common law y nosotros venimos de Italia y de España, básicamente, ¿no? Del continentalismo europeo. Y entonces trajimos nuestra cultura en general y la cultura jurídica de estas tierras. Y fíjense que Sarmiento, cuando fue presidente, manda a hacer un proyecto de jurados, de ley de jurados, bastante avanzado, pero que después, cuando deja Sarmiento de ser presidente, se instaura un modelo totalmente distinto, como el Código Barrio, que rigió durante más de 100 años la justicia nacional, que era un código inquisitivo, escriturista, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tensión es de la que yo estoy hablando. Tenemos un paradigma constitucional por un lado y unas leyes dictadas en su consecuencia y una cultura jurídica propia de otro sistema. Pero no es solamente el derecho penal. En el ámbito civil hay una famosa polémica, nada más ni nada menos que entre Vélez y Alberdi, porque Alberdi critica que el proyecto de Código Civil de Vélez no respetaba el espíritu liberal de la Constitución, sino que había sido tomado del imperio de la Francia imperial, del imperio brasileño, entonces que era un código de tipo, digamos, diferente a lo que por lo menos Alberdi tenía en mente como programa de país. Entonces yo creo que esta tensión se ve reflejada a menor escala también en el código que supimos conseguir y en las prácticas que desarrollamos en relación a este código. Y con este estado de cosas, me parece a mí que sería bueno preguntarnos cuáles son los desafíos entonces que tenemos adelante. Ya cumplimos 20 años, ¿cuáles serán los desafíos para los próximos años? Algunos estarán, otros no, otros no sabemos, pero dentro de 20 años, si nos juntamos, sería bueno ver qué es lo que pasó en el medio. Yo creo que si realmente queremos recuperar la centralidad del juicio oral o del debate correccional, criminal, de cualquier competencia, tenemos que empezar a tramitar casos y no causas. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros desde que entramos a tribunales nos enseñan a coser expedientes, bueno, ahora ya no sea caratula, porque se hace por computadora, pero estamos acostumbrados a tramitar causas, como una serie de pasos en donde voy juntando diferentes papeles
que muchas veces no son evidencia de nada, es la citación a un testigo o un traslado a una de las partes, y eso va formando expedientes que después se lo mando al tribunal. En el tribunal se ofrece prueba y generalmente el ofrecimiento de prueba es algo así como se lo doy al empleado y el empleado le digo, vos copia todos los nombres que aparezcan, desde el acta de Fojas 1 hasta el requerimiento de elevación a juicio. Y los cuento porque ha pasado, muchas veces entonces en el ofrecimiento de prueba el testigo 28 es Mitre Bartolomé, que era la calle en donde había sucedido el hecho, pero el chico inexperto lo copió porque le dijeron copiar todos los nombres, el fiscal más o menos no lo leyó, lo firmó, y los jueces lo admitimos como testigos, porque no es que esto es que los demás son todos y nosotros somos unos fenómenos. ¿Y cuándo nos damos cuenta que Mitre Bartolomé no es un testigo, sino que era la calle? En el día de juicio. Las partes cuando lo van a citar, y nosotros, los jueces, che, ¿qué pasó con Mitre Bartolomé? No, parece que era el... Entonces, ya voy terminando. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, me parece a mí, porque además hay otro tema. No puede haber centralidad en la audiencia de debate si nosotros llevamos todo a juicio. No hay sistema que aguante. La idea es que a juicio llegue no solamente lo que vale la pena, digamos, lo que hay fundamentos para debatir, sino que en donde hay fundamentos para debatir lo que vale la pena debatir, que es como en realidad se hacen los juicios. Porque este ofrecimiento de 80 testigos donde está la calle como testigo, después en el juicio terminan siendo lo importante 5 testigos y lo que se discute es una o dos cosas. Es muy difícil que en un juicio uno discuta, bueno, yo voy a discutir el hecho y si no discuto la autoría y después discuto una causa de una eximente y si no una causa de imputación y si no la pena, 40 y 41. ¿Sí? Se discute o un extremo del hecho o la existencia misma del hecho o la autoría. Entonces, si vamos a discutir un punto, ¿para qué tenemos que hacer todo este dispendio, todo este esfuerzo que tramitamos una causa cuando el caso demandaba 2 testigos y alguna que otra prueba más? Pero tenemos que hacer este esfuerzo, porque este esfuerzo, ¿cuándo lo hacen? Las partes cuando preparan el caso. ¿Y cuándo preparan el caso? Y depende del volumen de trabajo, normalmente 2 o 3 días antes o la semana anterior, que hay que empezar a citar a los testigos. Y ahí uno se da cuenta que en realidad, o la defensa dice, no, entonces, tengo un caso, puedo probar el hecho, o sea, ustedes saben, no hace falta que lo aclare, la teoría del caso, de las 3 patas, ¿no? La pata probatoria, la pata fáctica y la pata jurídica. Yo puedo tener un caso, digamos, un hecho hermoso, lo encuadro jurídicamente de forma muy precisa, pero no tengo prueba. O no tengo prueba para sostener todos los extremos de la imputación. Entonces, ¿por qué en vez de, bueno, vamos a ver más adelante, tiramos los fideos contra la palabra que queda, ¿por qué no lo hacemos antes de ese filtro? Porque reitero, si la idea es recuperar, que a mí me parece que está bien, la centralidad del juicio, no se puede hacer si no litigamos casos, y acá también se mencionaba que el nuevo proyecto, por lo menos el de la comisión, e inclusive hay un plan piloto que la Corte de la Provincia y la Procuración instauraron en algunos departamentos judiciales, yo lo pedí para mi tribunal para el año que viene, en donde las reglas, pero se puede hacer en realidad aún hoy, donde las reglas de la litigación del juicio por jurados se van a aplicar a todos los casos, también a los que no son por jurados. Porque esa es otra, y ya con esto termino, esa es otra de las, digamos, de las deformaciones que nosotros tenemos. Vamos a un juicio ante jueces técnicos y no acordamos, no hacemos estipulaciones probatorias. Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos por lectura. Todo lo que no se discute lo incorporamos por lectura. Y en vez de incorporar por lectura, ¿no es más fácil hacer una estipulación o una convención probatoria? Y entonces logramos esto, de 20 aspectos de la imputación, 18 lo acordamos. Vamos a debatir estos 2 elementos de la imputación. Y vamos a producir prueba en el juicio, pero esa prueba sí se produce en la audiencia del juicio, en forma oral, sobre estos 2 elementos de la imputación. Entonces yo creo que y ya termino, antes que me reten. Me quedan 2, entonces yo... yo ya termino. Creo entonces que el código que supimos conseguir hace 20 años importó un paso fundamental, que hay que reconocer el esfuerzo que se hizo y que implicó que, reitero, una provincia con la complejidad como la de la provincia de Buenos Aires,
se haya logrado sancionar y tener un código de estas características. ¿Este código es perfecto? Me parece que no. Creo que podemos coincidir todos en eso. Podemos mejorarlo y a futuro yo creo que si queremos realmente tener un sistema acusatorio, cumplir con el paradigma constitucional, tenemos que empezar a olvidarnos del papel, olvidarnos de tramitar expedientes y empezar a procesar casos. Eso nos exige una visión estratégica, nos exige considerar recursos y nos exige tener flexibilidad en las soluciones para poder llevar a juicio lo que realmente amerita y de discutir. No todos los homicidios son homicidios calificados, para los fiscales digo, no todos los acusados son inocentes, algunos son culpables, para los defensores, y los jueces tenemos que tener un poco más de fe en que si el fiscal y el defensor, o el fiscal o el defensor, nos están diciendo no voy a poder probar esto en un juicio, no tenemos que obligarlo, usted tiene que ir a juicio. Mire, pero no voy a poder probar un homicidio calificado. En el juicio veremos. Viene acusado, el requerimiento de acción a juicio viene así, fíjese qué hace. Tenemos que tener todo flexibilidad, porque si no el sistema, no solamente no vamos a poder procesar los casos que valen la pena procesar, sino que vamos a procesar mal casos que ni siquiera tiene sentido que lleguen a juicio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Din. Tiene la palabra, doctor Julián Garona. Buenas tardes. Yo tendría que decir como él. Yo me adhiero al voto de ellos dos, que están buenísimos y tendría que ser bien breve. Bueno, agradezco a las autoridades del colegio, especialmente por la invitación. Mi desarrollo va a ser un poco qué es el derecho procesal, cómo el derecho procesal y su evolución histórica se llegó a el sistema acusatorio en el ámbito internacional y especialmente en nuestro país, y su incidencia llevándola al bloque que nos correspondía, que es el juicio oral, el debate, y lo que el doctor denominó desafíos, que son los temas creo que están en crisis y sobre los cuales hay que prestar especial atención en aras de tener un régimen jurídico y procesal mucho más justo. Bueno, el derecho procesal, a mi juicio, tiene muchas funciones, pero la más importante es reglamentar las garantías constitucionales. La Constitución fija los lineamientos generales y el Código Procesal los ordena. En materia de juicio, el juicio como garantía es una manifestación del derecho de defensa y del debido proceso. Esto nace fundamentalmente con la Ilustración, con el Iluminismo, con la Constitución de Estados Unidos en 1776, con las primeras constituciones, que son la de Filadelfia, Maryland. Luego tú tienes gran influencia del siglo XVIII en Francia, y de ahí es donde principalmente lo exportamos nosotros. Es la Ilustración. La Ilustración es la que reacciona contra el poder de los reyes y crea una modificación sustancial en todo el derecho, tanto con los autores políticos, como podían ser Rousseau, Voltaire, o como los autores jurídicos, especialmente Beccaria, y en el orden constitucional, para mí el más importante de todos, fue Thomas Jefferson. Y de ahí vino finalmente a la Argentina. Estas garantías constitucionales, por ejemplo, en el Código de Barrio, él dice, son los principios fundamentales de la Constitución llevados al procedimiento. Por eso yo concibo al proceso penal como una garantía de justicia. Es protección a la sociedad, a la víctima y al justiciable. Yo tengo escrito un libro que precisamente son las garantías constitucionales en el proceso penal, que hojeé y me gustó bastante, lo que escribí hace mucho tiempo, que es la protección de la sociedad, es la protección de la víctima y del justiciable, es la búsqueda de la verdad para dar justicia. Y en este marco siempre hay un debate tremendo, que es el enfrentamiento entre los derechos de la sociedad versus los derechos individuales, una tensión muy brava entre los métodos de investigación penal para buscar la verdad y los derechos que le asisten al justiciable. Yo tengo una visión muy clara de que
es importantísimo que vivamos en un ámbito de justicia y que todos los jueces tienen que extremar, siempre digo, con máxima energía, la búsqueda de justicia. Pero hay límites, el ius puniendi tiene que tener límites, no se puede buscar justicia a cualquier precio. En un ejemplo concreto, hoy estamos con los arrepentidos, está buenísimo el sistema, ha demostrado que sirve, bueno, pero tiene que tener límites, no puede ser cualquier cosa. El derecho penal permanentemente, igual que el derecho procesal, que es esta Constitución llevada a la mayor precisión posible, tiene que ser el límite entre el derecho del Estado y el clamor social y de la víctima a obtener la verdad, pero no se puede hacer cualquier cosa. Ferraioli decía, si no pongamos tanques en las calles y se restrinja la intimidad, bueno, ese es el justo medio que, gracias a Dios, hay una ley escrita que es la que fija los límites. El problema es cuando se da una interpretación de esa ley. Por eso Beccaria no quería que los jueces interpreten la ley. Bueno, en definitiva, el proceso y el juicio oral es defensa, derecho de defensa, defensa que le asiste a la víctima y defensa que le asiste al imputado. Y un desarrollo de pasos, el derecho procesal consagra y en el juicio pasos, ítems que llevan al debido proceso. Yo empecé a hacer memoria de la evolución, que ya nos estamos poniendo grandes. Yo me acuerdo, empecé a trabajar en el Código de Mayer, en la época de Alfonsín, cuando volvió la democracia, que hubiese sido un código realmente revolucionario, pero muchos de los cambios que creo que aludías vos se dan por cuestiones políticas. Mayer llegó al final de Alfonsín sin haber logrado que el Congreso lo apruebe, y cuando llegó Menem y llevaron el proyecto de Julio, Menem dijo, no, tiene que ser peronista, y en 24 horas aprobó el Código de Levene, por ejemplo, que era un código que ya estaba en desuso. Y toda la revolución que habíamos hecho trabajando en el Código de Mayer quedó absolutamente sin efecto. Recién se aplicó en Centroamérica, muchos años después. Y pusimos en vigencia un Código de Levene que estaba superado. En aquellos años yo estaba bastante enamorado del derecho procesal, y con quien trabajaba, que era con Mayer y con Pastor, nos pasábamos dando charlas y conferencias y hablábamos, mejor hablaba Daniel, yo un poco lo seguía a él, de lo que era la bondad del sistema acusatorio. Yo trabajaba en tribunales antes y me crié en tribunales porque mi papá trabajaba en tribunales, y llevábamos expedientes y expedientes en las vacaciones, en un auto atrás, y el plenario eran expedientes y expedientes, toda una cosa enorme, que para mí, como bien dijeron, tenía que ser reemplazado por un sistema mucho más dinámico, oral, inmediación, continuidad, celeridad, que le obliga a estar a los jueces, que trabajen los jueces, que participen las partes, transparencia para la querella, para la defensa. Bueno, y ahí estábamos con Pastor tratando de motivar todo eso. Y hay cambios, y gracias a Dios hubo cambios, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional. Y yo tengo la convicción, después de haber recorrido mucho, la vida me dio mucha suerte en poder litigar en todo el mundo. Y nuestros jueces son buenísimos, no los jueces que salen en la televisión, hacen lío, sino jueces que son desconocidos, que trabajan fines de semana, que trabajan en su despacho. Y yo, por ejemplo, les cuento, tuve un juicio en Italia por falimento, una quiebra, 21 años de juicio. El día que llegamos al juicio oral, llevaron el expediente, era una cosa enorme. Un juez se dormía, el otro escribía otro, la jueza era la que trabajaba en el medio, y decía, esto es Argentina. Después me tocó muchos temas penales tributarios en unos años en la Audiencia Nacional, donde estaba Garzón, en España, y entraba y la fiscal estaba superada, expedientes por todos lados, le hablaba de una causa y pensaba que le estaba hablando de la otra, y salvo la experiencia inglesa, que es otra liga, que para mí la mejor del mundo, los latinos, lo mismo Francia, estamos muy parecidos, si no les puedo hablar de Sudamérica. México, tuve las peores experiencias, Paraguay y Uruguay son muy difíciles, salvo Chile, Argentina está muy bien. Chile litigué este año, en el mes de abril, y me llevé una gratísima sorpresa, distinta a la que me había sucedido en el año 83, la primera vez que me tocó un juicio en Chile. Pero bueno, en los jueces nuestros, insisto, son buenísimos,
Cuando se lanzó el juicio oral, yo iba a los juicios orales y veía que los 3 jueces participaban, tres jueces preguntaban conociendo el expediente, hasta las notas de la documentación sabían. Los juzgados eran ordenados, prolijos, todos los empleados activos, pero el tiempo pasó. Y hoy vas a un juicio y llegás, hola, ¿qué tal? ¿Por qué no pedís la probation? No, pero no se puede, no me da el delito, vos pedís la probation. O llegás, bueno, juicio abreviado, si no te condenamos, juicio abreviado. Esos mismos jueces que estaban hace unos años. Digo, ¿dónde quedó aquello? O voy a los juicios y está uno dormido, el otro está mirando para otro lado, y el juez dice, vamos, como dice él, vamos a hablar del juicio González. No, no es González, este es el juicio de Pérez. Ah, bueno, me trajiste otro expediente, chiquito, y se va al expediente. O sea, ha cambiado aquello que yo viví, que era realmente increíble, los juicios orales de cuando empezó el sistema a hoy, indudablemente estamos en crisis. El esquema matemático que hizo el doctor Ocampo es brillante. El trabajo, que para mí es una realidad, no es un mito, pero está esa visión en el mundo del incremento de trabajo que ha existido, es impresionante. Que no haya jueces juzgados vacantes hace años, y lo peor, corregime, es que se incrementó todo ese número de delitos, número de causas, número de trabajo, pero seguís con los mismos empleados y con la misma estructura. No es que se crearon más juzgados, más computadoras. Entonces es absolutamente difícil. Por eso yo digo que tener un juzgado al día, y ellos lo saben, y todos los jueces lo saben, es muy difícil. Hay mucho sacrificio, muchas horas. Entonces eso no se valora, y nuestros jueces en realidad son buenos. Pero bueno, yo creo que el sistema está bastante... no termina de ordenarse bien. Y vamos a los desafíos, en palabras del doctor. El gran desafío para mí es los tiempos judiciales. Los tiempos judiciales realmente son terribles. Una justicia que llega muchos años después ya no es justicia, y en muchos casos carece de sentido. Nosotros hicimos un planteo con el doctor Garrido a un señor que 21 años después del hecho lo condenaron a una pena efectiva de prisión de 3 años y medio de prisión, 21 años después del hecho. Desde los fines de la pena no carecía absolutamente de sentido, es decir, era amenaza, era prevención general, era prevención especial. Yo escribía todo lo que había pasado en el mundo en 21 años, los cambios que había habido desde los ataques a las Torres Gemelas, cómo estábamos en el año 94 cuando fue el suceso, y era otro mundo. El señor tenía un banco, ahora tenía una fonda, un restaurante, el señor estaba recién casado, después se casó de nuevo y ahora tiene nietos, cómo había cambiado la vida, y bueno, 21 años duró. Hace poco hubo un juicio en el ámbito de la capital, 21 años también, después de los 12 imputados, creo que solamente 4 estaban vivos, los otros 8 habían fallecido, y de los 80 y pico de testigos aparecieron 30, los otros 50 se los había llevado más allá. Entonces, indudablemente, el tiempo es lo que afecta, y lamentablemente esto, de los juicios, del proceso en general. Y fíjense que estudiando el código que aplican ustedes, yo me encuentro con el artículo, siendo al juicio, ¿no? 338. Recibida la causa, se notificará inmediatamente. Se fijará audiencia en el plazo más breve posible. 340. La acumulación salvo retraso. Varios juicios, uno después del otro. Decidida una cuestión incidental inmediatamente. O sea, el legislador sabe que existe este problema. El legislador establece pautas expresas de celeridad, y estoy vinculándome nada más que al tema que nos convoca, que es el juicio. Pero no obstante esas pautas consagradas, del tiempo del hecho versus al tiempo del veredicto, en general se llega en forma muy tardía. ¿Y por qué sucede esto? Es evidente la cantidad de trabajo, recién lo vimos con claridad, la falta de estructura, la falta de jueces que no se designan, y eso que se crearon en los últimos años, los métodos alternativos, la probation, juicio abreviado, etcétera, etcétera, pero no se da abasto igual. ¿Cuál es la solución? La solución pasa por varias cosas. Es decir, hay muchas dilaciones donde yo creo que el gran problema es el recurso.
Gran parte de los procesos penales se dilatan y no llegan a una solución final producto de los recursos. Hay que establecer un sistema que apunte a que los procesos sigan en trámite mientras se sustancia el recurso, a que los recursos sean más realmente efectivos y más rápidos, a que los plazos se cumplan. Bueno, a que los plazos realmente se cumplan. Él aludía a algo que yo denominaría principio de oportunidad. ¿Qué es principio de oportunidad? Que se juzguen realmente los juicios que valen. No pueden perderse tiempo en juicios sin sentido. No puede todavía, en el año 2018, no estar vigente en el ámbito nuestro el principio de insignificancia. Está lleno de juzgados que llegan a juicio por delitos que no tienen sentido. Si Belzel, con su teoría de la adecuación social, ve más de un juicio que llega a existir en nuestro ámbito, quedaría sorprendido. Y la prueba, muy bien, yo lo tenía también, tiene que ser más limitada. No tiene sentido juicios que duran 4 años. Al final del juicio no se acuerdan que declaró el primer testigo. Es decir, y aparte, pobrecito, el que fue testigo de secuestro declaró el día que en la policía el día del hecho. Después lo citó el juez de instrucción, tuvo que ratificar. Y 4 o 5 años después tiene que ir de nuevo al juicio oral por tercera vez a decir si el acta que está en mi firma. ¿Y qué pasó? Y ya no me acuerdo qué pasó. O sea, hay muchos juicios que carecen de sentido, prueba que carece de sentido, y hay que apuntarle a no nuclear de los hechos y a no nuclear de la prueba en sí. El otro gran tema que hay que pensar es el tema del juez unipersonal, que se está aplicando bastante en el ámbito nacional a partir de la ley 27.308. A mí me parece que intervenga un juez le da mayor celeridad. En el ámbito de la capital federal, hoy en la Cámara más importante, que es la federal, es un disparate, hay 3 jueces, no dan abasto 3 jueces, 2 salas tienen 2 vacantes y no se nombran. Entonces eso es todo unipersonal y funciona muy bien que sea unipersonal. Graban las audiencias para si hay alguna discusión o cosas por el estilo. Y le da mucha mayor celeridad si se dividen y trabajan todos. Mi única duda es, ¿para qué juicios? Y si es legítimo. Por nuestro sistema, nuestro Ministerio de Justicia, al dictar la ley, dijo para delitos y dijo para delitos de mayor pena de 6 años y demás, y agrandó mucho el marco de los juicios unipersonales. La Constitución no lo prohíbe, el Código Procesal no lo prohíbe. Entonces todo el mundo dice es legítimo. Pero se olvidaron de algo que busqué, que son las reglas de Mallorca, que tienen validez en nuestro ámbito jurídico. Y la regla de Mallorca habla de juez unipersonal y te establece textualmente que solamente es para delitos menores. Entonces, nuestra ley está aplicando una estafa, por ejemplo, juez unipersonal. ¿Es un delito menor una estafa? Yo no sé si es un delito menor, me da la sensación que no. Pero bueno, está en vigencia y nuestro sistema rige para varios delitos. Otro tema muy interesante que todavía se sigue discutiendo sorprendentemente, ustedes lo tienen más claro en el ámbito nacional que quiere jugar al sistema sancionatorio o no, es qué pasa cuando hay un enfrentamiento entre el fiscal y el juez en el sistema acusatorio. En el ámbito nacional el cambio de paradigma que ustedes entendieron no lo terminan de entender, a punto tal que el sistema que va a regir a partir del programa de justicia 2020, quiere establecer un sistema de mayor cuño acusatorio, como diciendo que ya está, y no es tan claro. En el mensaje de elevación 111, que es del 2016, claramente dicen, todo tiene que ser sistema acusatorio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el fiscal versus el juez? Por ejemplo, la defensa pide la excarcelación. El juez dice que sí, el fiscal dice que sí y el juez dice que no. ¿Es válido eso? Yo creo que no es válido. En un sistema acusatorio real, donde exista una división de poderes cabal en el marco del proceso, está separado enjuiciar de acusar por un lado. El acusador tiene que perseguir penalmente y ejercer el poder de requerir. La defensa resiste al fiscal, lo enfrenta y lo defiende. Y el juez tiene que estar separado. Esto me acuerdo de los cuadritos que hacía Pastor hace
muchísimos años, tiene que estar en forma independiente. Por eso, el juez puede analizar el dictamen fiscal, si es lógico, si es razonado, si es legítimo, pero no puede proceder en contra del juez, no puede alterar sus funciones. Bueno, y tengo más. Quería hablar de publicidad, quería hablar de los juicios por jurados, que es un tema buenísimo, pero ya se refirió él y alcanza. Simplemente concluyo con esto. Los tiempos cambian, la sociedad cambia, los paradigmas procesales cambian. Y nosotros tenemos que en esta evolución darnos cuenta que el derecho procesal no es el mismo de hace 20 años. El derecho procesal tiene que cambiar. Nosotros tenemos que tener tribunales de justicia que brinden respuesta al clamor tan importante actual de la sociedad. Y yo hoy siento que pese al esfuerzo de muchísimos, hoy estamos en deuda con ese clamor social. No hay satisfacción, no hay respuesta. No creo que íntegramente nos quedemos contentos. Pese al esfuerzo realmente extraordinario de nuestros jueces y nuestros empleados y de todo el Ministerio Público también, estamos en deuda. Y eso creo que pasa mucho, no solamente por la ley, sino por el Estado. Nosotros tenemos un Estado que tal vez no le brinde a la justicia la atención que le debería brindar. Y en ese marco es que hago votos para que en el futuro, bueno, podamos de alguna manera insertarnos en algo tan importante como es la administración de justicia en un mundo civilizado. Bueno, gracias.